Saludos. En este día vamos a continuar con Isaías capítulo 16. Vamos a tomar a modo de referencia el versículo 5 y vamos a hablar de dos temas muy importantes que tienen que ver con este capítulo y que también tienen que ver con los capítulos desde el 1 al 15 de Isaías, del cual venimos hablando. Leemos el versículo 5 que dice así: y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Obviamente este versículo nos está hablando de nuestro Señor y de nuestro Salvador, Jesucristo. Realmente es una gran alegría para mí poder hablar de esto, porque gracias a la misericordia es que hoy podemos estar charlando, conversando y compartiendo este video vía internet. Gracias a la misericordia de Dios es que hoy nos hemos despertado un día más, pudimos compartir con nuestra familia, con nuestros hijos, podemos charlar con ellos y podemos hacer tantas cosas gracias a la misericordia de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. La expresión más grande de la misericordia de Dios tiene que ver con lo que hizo Jesús cuando Él mismo, Cristo, se ofreció voluntariamente a morir por nosotros. Cuando Él quiso ocupar el lugar que nos correspondía a todo el mundo, a todos nosotros en este planeta, en esta tierra. Sabemos que nosotros lamentablemente heredamos la maldad, heredamos el pecado, heredamos tantas cosas malas dentro de nuestras vidas que va llevando a las personas a distintas situaciones que deben enfrentar en las cuestiones familiares, en las cuestiones laborales, en las relaciones personales y en la propia vida. El pecado creo que es algo que lamentablemente no lo vamos a poder detener hasta que se cumplan las profecías que están escritas en la palabra de Dios. Solamente Cristo puede detener el pecado. Pero Dios nos ha dado, a través de nuestro Salvador Jesucristo, su Espíritu Santo, el cual ha bajado y todavía desciende sobre los corazones de aquellos que le abren su espíritu a Dios y le dicen a Jesús: ven Jesús, yo te quiero recibir adentro de mi vida, ven, sé mi guía, sé aquel que me ayude, que me diga qué es lo que tengo que hacer y cómo debo vivir. Gracias al Espíritu Santo, nosotros hemos alcanzado esa misericordia, hemos sido beneficiarios de ese amor incondicional, ese amor ilimitado, ese amor sublime, infinito e inigualable de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Inevitablemente tenemos que hablar de Jesús en este versículo 5 de Isaías capítulo 16. Pero no solamente hablar de la cruz, de lo que Cristo hizo por nosotros, cuando Él fue allí clavado en aquella cruz, cuando sufrió, cuando padeció, sino también podemos hablar, y tenemos que hablar, de la coronación de Cristo como Rey. Cuando nosotros entendemos estas dos visiones, estas dos formas de ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podemos tener un concepto mucho más amplio y mayor conocimiento en cuanto a quién es Jesús. Jesús está hoy sentado al lado de su Padre, pero no está allí sentado solamente para ocupar un lugar, sino que también está sentado allí con una función y un propósito.
Jesús tiene la función y el propósito, al estar sentado allí al lado de su Padre, que la misericordia de Dios se siga derramando en el mundo, sobre las personas que necesitan la paz. Si hay una cosa que este mundo necesita es la paz. Pero yo no le estoy hablando de la paz contraria a la guerra, sino de la paz que tiene que ver con esa paz que solamente Dios la da, que viene a los corazones. Hablemos de esa paz. Hablemos de la paz de Dios, que solamente aquellos que la han experimentado la pueden explicar con algunas palabras, porque seguramente la paz de Dios no tiene explicación con nuestro léxico, con nuestro vocabulario, pero vamos a tratar de explicar la paz de Dios. Ya hemos hablado de la misericordia cuando Cristo entregó su vida en la cruz. Ahora estamos hablando de Cristo sentado a la diestra de su Padre, y que con ese amor que Él nos amó, hoy está allí, en aquel lugar, junto a su Padre Celestial. Y una de las funciones que tiene Jesús, de los propósitos, es darnos su paz. Cuando entendamos esto, podremos comprender por qué es importante que Dios nos dé su paz. Vamos a ir poco a poco para que lo vayamos entendiendo. La paz de Dios no es algo en sí mismo o algo en sí misma de una manera aislada, no es un poder aislado, no es un propósito separado del carácter de Dios, ni tampoco es un fin en sí misma. La paz de Dios viene como consecuencia de algo, viene como consecuencia de hechos que han sucedido, de acontecimientos y sucesos que derivan del propio corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La paz que hoy tenemos, o la paz que Dios quiere darte a tu corazón, va a venir a través de un camino, de Jesús. Con esto te quiero decir que la paz es un resultado de lo que Cristo hizo por nuestras vidas. La paz es el resultado de que Él decidió venir a este mundo a morir por nosotros, a entregar su vida por nosotros. La paz es el resultado de su entrega, sus sufrimientos, sus padecimientos. La paz de Dios es el resultado de que Cristo se ofreció voluntariamente a morir en la cruz, a ocupar nuestro lugar. La paz de Dios es el resultado de la obediencia de Jesucristo a su Padre Celestial. Y principalmente la paz de Dios es el resultado del gran amor con el que Jesucristo nos amó a todos nosotros, a los que conocía en ese momento y aún a los que habría de conocer más adelante. El amor por sus criaturas, el amor por hombres y mujeres y niños frágiles, indefensos, atados por las consecuencias del pecado de este mundo, donde solamente este ser sublime pudo haber hecho lo que hizo, entregarse voluntariamente en sacrificio a su Padre Celestial, ocupando el lugar que a nosotros nos correspondía ocupar. Lo ocupó Él. Entonces podemos entender que la paz de Dios es un resultado de la voluntad de Cristo, de las decisiones de Jesús, del querer venir a este mundo y estar con nosotros. Así que si queremos entender Isaías, tenemos que entender los capítulos anteriores cuando Dios le habla a Israel de Emanuel, Dios con nosotros, del príncipe de paz. Ese Emanuel tiene un fin en nuestras vidas, la paz. La paz que solamente Dios la puede dar, una paz que no tiene explicación, una paz que sobrepasa todo entendimiento,
una paz distinta, diferente, una paz que no es una paz momentánea, sino que es una paz permanente, una paz eterna. Por eso podemos decir que el amor y la misericordia de Dios nos demuestran a nosotros que hay un solo camino que se llama Jesucristo y que Cristo nos trae la paz. La justicia de Dios, la justificación, puede traernos a nosotros la limpieza de nuestros pecados, pero no nos trae la paz. La limpieza de nuestros pecados nos trae la reconciliación con Dios, y la paz va a ser traída a través del Espíritu Santo. Cuando la justicia comienza a obrar dentro de las personas, cuando la justicia comienza a obrar dentro de usted, cuando usted comienza a pensar con justicia y usted comienza a actuar con justicia, la paz de Dios va a ser el resultado para su vida. Usted va a ser una persona que abunda en la paz de Dios. Y la gente va a decir, este hombre, esta mujer, realmente me transmite paz. Es muy precioso cuando un cristiano transmite paz, porque eso es justamente lo que está necesitando este mundo, la paz. En este mundo no hay paz en los corazones, pero gracias a Dios, que Dios ha dispuesto un trono en los cielos en misericordia, porque a través de ese trono que está en los cielos, a donde está sentado Jesucristo hoy en día, orando por nosotros a su Padre, intercediendo por nosotros delante de su Dios, de su Padre Celestial, es que a través de esa misericordia nos trae su justicia, y a través de su justicia nos trae su paz. Jesús dijo, no se turbe vuestros corazones, tengan paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Y Él dijo que jamás nos dejaría. Jesús prometió nunca abandonarnos. Yo le decía en el video anterior de que nosotros, si tenemos el reino de Dios en el corazón, tenemos que estar tranquilos, porque eso nos muestra que tenemos el Espíritu Santo adentro de nuestra vida, de nuestro espíritu. Tenemos que estar tranquilos, porque cuando estamos solos, podemos sentir inquietud. Cuando estamos solos podemos sentir intranquilidad, podemos sentir confusión, tristeza, dolor y angustia. Pero cuando estamos con Jesús, cuando estamos con Él, cuando Él está con nosotros, cuando Él nos trae su presencia en nuestras vidas, podemos estar tranquilos, confiados y seguros de que jamás pereceremos, jamás seremos destruidos. Nunca, jamás un hijo de Dios que tenga el Espíritu Santo en su corazón y que tenga el reino de Dios dentro de su vida, va a perecer y va a ser destruido. No habrá nada que destruya su vida, ni un problema, ni una enfermedad, ni una tristeza, ni un dolor, ni nada de lo que haya en este mundo podrá destruir su vida. ¿Se acuerda lo que dice el libro de Romanos? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y sabe que hay una cosa que lamentablemente muchos cristianos no entienden el día de hoy. Es que hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Porque si nosotros cometemos los mismos pecados que cometieron los reinos del norte y los reinos del sur, y no entendemos que los mandamientos de Dios
tienen que ser obedecidos por el amor a Dios, no va a pasar lo que le pasó a estos reinos que fueron llevados en cautividad. Y qué feo que es el cautiverio. A lo mejor usted o yo no vayamos cautivos como sirvientes o servidores o como esclavos, pero hay situaciones en nuestra vida que nos cautivan y nos hacen presos de situaciones de las cuales jamás podemos salir. ¿Producto de qué? Producto de nuestra desobediencia a la guía del Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Déjese llevar usted por el Espíritu Santo. No sea como los reinos del norte y los reinos del sur. Porque si estamos estudiando justamente Isaías, no podemos dejar de hablar de esto. Los reinos del norte y los reinos del sur no quisieron obedecer la ley de Moisés. Ahí en Levítico capítulo 19, versículo 13, 19:15, 19:17, 18, Levítico 19:31, Levítico 20, el 1 al 4 y Levítico 20 al 23, estaban claramente los mandamientos expresados para los reinos del norte y para los reinos del sur, para que ellos tuviesen que cumplir esos mandamientos. Y esos mandamientos tenían que ver con la justicia, tenían que ver con el amor, tenían que ver con la misericordia de Dios, cosa que los reinos del norte y los reinos del sur tenían que tener presente y tenían que cumplir. Pero nada de lo que hemos hablado al principio, hace un momento, cuando hemos comenzado este comentario, cumplía Israel. Porque Israel no tenía misericordia. No había amor en la vida de los gobernantes. Había mucha injusticia. Ellos vivían bien y los demás vivían sumidos en la pobreza. Y esas cosas no le agrada a Dios. A Dios no le gustan esas cosas. Las injusticias. Y si hablamos de injusticia podemos hablar cosas muy profundas concernientes a la justicia. Pero yo le dije en el video anterior a usted que tenemos que ser justos. Y que si usted no practica la justicia, entonces usted no es un hijo de Dios. Porque el hijo de Dios practica la justicia. Y ahí se ve cuándo es un hijo de Dios y cuándo no es un hijo de Dios la persona. Si usted ve un cristiano que practica la justicia, si ve una persona que es justa en todo lo que hace, en todo lo que piensa, usted está frente a un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Pero si usted ve un cristiano que es injusto, que dice palabras injustas, que piensa injustamente y actúa injustamente y comete injusticia, délo por hecho que ese no es un hijo de Dios. O es blanco o es negro. O eres frío o eres caliente. En las cosas del Espíritu no hay término medio. Israel tenía que cumplir los mandamientos de Dios, los mandamientos expresados en Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18, pero no los cumplía. Por eso Cristo tuvo que sentarse en su trono de gloria para traernos la justicia. Usted puede leer esto en el Salmo 9, versículo 4 y en el Salmo 9, versículo 8. ¿Por qué tuvo que sentarse Cristo en su trono de justicia y en su trono de misericordia? ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque Dios Padre, el Padre de Jesucristo, ama la justicia y Jesús lo sabía. Porque Jesús venía a cumplir la voluntad de su Padre y la voluntad de su Padre era de que su Padre amaba la justicia y como Jesús conocía a su Padre, sabía que su Padre amaba la justicia, Jesús quería hacer la voluntad de su Padre. Usted puede amar de la misma manera que amó Jesús, pero para eso usted tiene que practicar la justicia. Porque si usted no practica la justicia en su propia vida y usted no es justo con los demás, su amor va a ser imperfecto. Si tiene su Biblia, lea en el Salmo 33, versículo 5, y en el Salmo 45, versículo 7, y ahí podrá ver cómo Dios Padre ama la justicia. Y tenga en cuenta usted que el juicio final será sobre la base del concepto de la justicia. Esto usted lo puede leer en el Salmo 98, versículo 9.
porque su trono, el trono del juicio, se dispondrá en justicia, y sobre la base de la justicia es que seremos juzgados. Porque la justicia es como un termómetro, es como un parámetro de medida que juzga nuestras vidas. Y el concepto de justicia abarca muchas cosas. El hecho de que nosotros pequemos contra Dios, ya estamos siendo injustos. El hecho de que usted le falte el respeto a su esposo, su esposa, a sus hijos, usted está siendo injusto. El hecho de que usted no reconozca a Dios en todos sus caminos, usted está siendo injusto. Nosotros tenemos que reconocer a Dios en todas las cosas que hacemos, le tenemos que amar. ¿Cómo no le vamos a amar a Jesús? Si usted no le ama a Jesús, está siendo injusto. ¿Por qué le digo esto? Por todas las cosas que Jesús hizo por usted, es injusto que usted no le ame. Por todo el sacrificio que hizo Cristo por su vida, es injusto que usted no le rinda su propia vida y no le entregue totalmente su corazón. Es injusto que nosotros seamos egoístas, no entregando nuestro corazón a Dios, siendo cuando Él nos entregó todo y nunca nos negó nada. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. No tenía 2, 3 o 20, tenía uno solo y a ese lo entregó por nosotros. Debemos andar en la justicia. Usted tiene que andar en la justicia. Lea Proverbios 11, versículos 5 al 6. Y verá que usted tiene que andar en la justicia. El profeta Isaías siempre le reclamaba a Israel y le decía lo mismo. Recuerda Isaías 1:17, Isaías 1:21, Isaías 1:26. Isaías siempre le decía a los reinos del norte y a los reinos del sur que practiquen la justicia con las personas. ¿Por qué? Porque el efecto de la justicia, las consecuencias de la justicia es la paz. Si usted va a Isaías 32, versículo 17, podrá ver que los efectos de la justicia es la paz. Pero hay que entenderlo esto para que lo podamos asimilar en nuestra vida. Tenemos que entender esto para que podamos comprender las cosas de Dios y practicarlas. Ahora bien, usted me dirá, a mí me cuesta ser justo. Y yo le voy a decir, ¿por qué le cuesta ser justo? Y usted muchas veces se siente como una persona injusta en las cosas que hace, las cosas que dice. Porque usted tiene que analizar su corazón y tiene que abrir su corazón a Dios. Porque no tiene que haber nada escondido en usted. No tiene que haber nada oculto. No tiene que haber pecado inconfesado. No tiene que haber cosas del pasado. Ábrale su corazón a Dios. Sea verdadero con Dios. Sea honesto. Sea sincero. Porque así como dice Isaías 42, versículo 3, la verdad lo llevará a usted a la justicia y la justicia lo llevará a la paz. Se lo repito de nuevo. Ábrale su corazón a Dios y sea honesto con Él. Dígale sus pecados, cuéntele sus debilidades, sus angustias, su tristeza. Dígale la verdad a Dios. No trate de esconderle nada porque Dios lo conoce. Dios quiere que usted le diga la verdad de usted mismo. Ábrale el corazón a Dios en la verdad. Sea verdadero con Dios. Y usted va a comenzar a vivir una vida en justicia. Y la justicia le va a traer la paz de Dios. Porque la justicia aleja la presión, la opresión. Aleja todas aquellas cosas que todos los días nos presionan, nos oprimen y nos angustian. Es necesario que vivamos lejos de estas cosas, lejos de la opresión. Así como dice Isaías 54:14, debemos vivir lejos de la opresión. Y Jesús nos pide a nosotros, que somos sus discípulos, practicar la justicia. Recuerde Mateo capítulo 5, versículo 20, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22, primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. A Dios le agrada el hombre que hace justicia. Hechos 10:35, recuerde eso. Léalo, si tiene su Biblia, léalo. A Dios le agrada el hombre que hace justicia. Si hay una cosa que hace sonreír a Dios y que le hace brotar a Él
alegría dentro de su corazón es del hombre o la mujer que practica la justicia. ¿Por qué? Porque Dios no está viendo solamente que practica la justicia, sino que Dios está viendo que usted es verdadero. Porque no se puede practicar la justicia si usted es un mentiroso, un hipócrita, un deshonesto, y no es sincero con Dios. Entonces cuando ve Dios que usted practica la justicia y es justo con los demás, Dios se agrada de usted porque usted ya trae otras cosas en su vida que son buenas y que lo ha llevado a usted que usted sea justo. ¿Y cuáles son las consecuencias de esas cosas? Dios derrama su paz en su corazón. Por eso la justicia de Dios viene al mundo en la persona de Jesucristo. Romanos 1:17. La justicia de Dios viene a través de la persona de Jesucristo. Y esto lo digo ¿para qué? Para que usted no se deje engañar por las sectas que ofrecen la paz de Dios a través de diferentes caminos, a través de la meditación, a través de pactos, a través del dinero que usted le pueda dar a Dios. La paz de Dios no se recibe de esa forma. La paz de Dios viene porque usted le abre el corazón a Dios en la verdad, porque usted no le oculta nada a Dios, sino que le confiesa a Dios sus pecados, le confiesa a Dios la verdad. Esa verdad va a traer la justicia de Dios a su vida. Usted va a ser una persona justa, justificada en Cristo. Y las consecuencias de la verdad, la justicia, va a ser la paz. La paz que usted va a tener siempre dentro de su corazón. Y la paz va a ser medicina para su cuerpo, medicina para su alma, medicina para usted y para toda su familia. Y usted va a vivir una vida distinta, una vida diferente. Por eso el versículo 5 dijo, y se dispondrá su trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Esa es la voluntad de Dios. Jesús está sentado a la diestra de su Padre para traernos su misericordia, su justicia y finalmente su paz. Gloria a Dios por esto. Hay muchas cosas que se puedan decir o que se pueden hablar acerca del trono de la misericordia. Pero el trono de la misericordia no solamente está abierto para los cristianos. Si usted que me está escuchando no es cristiano, si nunca se ha considerado un seguidor de Jesús, tal vez esta es la oportunidad para que usted pueda comenzar a vivir una vida como a Dios le agrada, una vida diferente. Porque es necesario de que nosotros, todos los hombres de este mundo, tengamos alguna vez una oportunidad de venir a los pies de Jesús. Y que esa oportunidad sirva para nuestras vidas, para que podamos vivir dentro de nosotros mismos algo que nadie nos puede dar. Ni el dinero, ni la fama, ni las riquezas. Nada de eso nos va a poder dar lo que solamente Jesucristo nos puede dar. Su paz. Esa paz inigualable, esa paz que no tiene explicación. Si a tu vida le hace falta la paz de Cristo, si a tu vida le hace falta la paz de Dios, este es el momento más justo y más propicio para que vos puedas abrirle tu corazón. Y con tus propias palabras decirle a Él, yo no soy merecedor de que me mires, de que me prestes atención, de que me escuches. No soy merecedor de que yo pueda estar aquí delante de ti, porque tú eres un Dios demasiado bueno, demasiado justo, pero yo creo que si tú me das esta oportunidad, yo voy a cambiar y voy a ser una persona distinta, una persona diferente. Creo en ti, Jesús. Tú me puedes dar a mí lo que nadie me pudo dar, lo que nadie jamás me podrá dar, la paz que mi corazón necesita. Que Dios le bendiga y hasta Isaías capítulo 17.